Estudio crítico de las categorías que reproducen el colonialismo ideológico en la historiografía y el pensamiento colectivo nacional, por Ildefonso Finol. ¿Por qué es necesario descolonizar? Muy maduro examen ha hecho el presidente Nicolás Maduro al constituir una comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica, justicia y reparación sobre los 300 años del dominio colonial y sus consecuencias en Venezuela. Hecho trascendente, inédito, pionero y que tendrá un poderoso impacto en la conciencia colectiva nacional indoamericana. La descolonización de las conciencias no había sido una necesidad de los poderes constituidos. Esta acción necesaria y urgente para la comprensión de nuestro proceso histórico y para la formación del pensamiento emancipatorio colectivo no fue emprendida como política pública en las gestiones educativas, comunicacionales y culturales, sin lo cual resulta imposible deslastrar a la sociedad del nefasto fardo colonialista. Predomina el culto a lo colonial. Plazas, ciudades, avenidas, monumentos, instituciones educativas ostentan nombres, efigies y objetos emblemáticos de los invasores europeos, constituyendo, junto a la visión y el discurso generalizado eurocéntrico, un sistema de idolatría a lo que se considera superior, entre comillas, civilizado, entre comillas, bonito, culto, entre comillas. Me he planteado como objetivos de este proyecto, en general, develar el carácter alienador y reproductor del dominio espiritual colonialista de un conjunto de categorías que pasan cotidianamente como inocentes. Inocentes expresiones de la costumbre y la tradición, pero que acondicionan en clave eurocéntrica, supremacista y patriarcal la historiografía en favor de la opresión y la cultura de la sumisión. También pretendemos con esta investigación mostrar y desmontar lo que he calificado como el glosario de la autoflagelación colonialista para empoderar a nuestro pueblo con herramientas teórico-metodológicas que fortalezcan la lucha colectiva contra el neocolonialismo y el proyecto recolonizador neoliberal. También contribuir con la reinterpretación crítica de este glosario de la autoflagelación colonialista al rearme ideológico de nuestro pueblo en la búsqueda común de la verdad histórica como insustituible arma revolucionaria. ¿Qué es el glosario de la autoflagelación colonialista? Me aventuré a concebir la categoría glosario de la autoflagelación colonialista tras largos años revisando los diversos autores de las crónicas de Indias y de verificar que la historiografía, la antropología y otras disciplinas afines continuaban repitiendo categorías establecidas por el discurso colonialista que se perpetuaron como justificadoras de la invasión y, por tanto, encubridoras del genocidio y el saqueo perpetrado por los imperios europeos contra los pueblos originarios del continente llamado América, que hoy reconocemos como Abya Yala. Muchas efemérides oficiales celebran la llegada de aquella invasión catastrófica para la humanidad ancestral de esta parte del mundo. No solo es el término descubrimiento, del cual hubo algún debate en 1992, introduciéndose eufemismos como encuentro de dos mundos. También desde otras perspectivas anticolonialistas comenzamos el cuestionamiento de la categorización que se consideraba intocable para las élites intelectuales y políticas. Esa lucha está en pleno apogeo. Descubrimiento. Descubrimiento es la palabra primaria en el opresor dominio colonial que instauró el imperio hispano contra los pueblos originarios de Abya Yala, aplicada por igual en otras latitudes invadidas por las monarquías mercantiles europeas en expansión. Esta palabra centra su trampa ideológica en que todo comienza con la llegada de los invasores. Nadie sino ellos poseen el don de descubrir. Solo su mirada da existencia
a la inmensa morfología planetaria. Se transmitió de generación en generación la certeza de que el europeo nos descubrió, como si antes no hubiésemos existido, o peor aún, no tuviésemos conciencia de nuestra propia existencia. Por siglos se consolidó la versión colonialista que garantizaba la sujeción a la perspectiva eurocéntrica. El lugar común más difundido durante 5 siglos reza: Colón descubrió América. El continente Abya-Yala es un continente y sus archipiélagos poblados desde por lo menos 15.000 años antes de la llegada de la invasión europea. No eran terras nullis. Había la preexistencia de múltiples civilizaciones de diverso grado de evolución, cosmovisiones, conocimientos sistemáticos en diversos campos como la medicina y la astronomía, idiomas, sistemas de creencias, de producción alimentaria, de construcción, modos de organización social y política, comercio, arte. El descubrimiento como concepto alienante es el mito inicial. La valoración interesada de esa visión dominante se hizo parte esencial del discurso colonialista, desde aquellos lejanos tiempos que aún se niegan a desaparecer de nuestras vidas. Por ende, sigue siendo relevante para los pueblos que luchan por redimirse de la honda herida colonial, desmontar los mitos alienantes construidos sobre la falacia del descubrimiento. Sin embargo, el término descubrimiento como construcción semántica hegemónica es un engendro mutante, indetenible. No se conformó con devorar lo inmenso de unos continentes y unos océanos. Su apetencia también posicionó las maravillas naturales y los más discretos espacios de nuestra geografía física y sentipensante. El control ideológico colonialista ejercido por medio de este penetrante dispositivo se reprodujo cotidianamente entre nuestros pueblos como asidero de un culto inconmovible al supremacismo cultural y racial de origen europeo, de la raza blanca. Durante medio milenio, la categoría de descubrimiento se mantuvo incuestionable. Las ciencias sociales se rendían a su dogmático embrujo. La historiografía cacareaba su divina veracidad y el resto de las disciplinas coreaban como eco de sirenas. De allí a los sistemas de enseñanza, el discurso político y toda postura del intelecto colonizado, solo había unos grilletes invisibles que se encargaban de inmovilizar la conciencia colectiva, aprisionada entre los barrotes de la servidumbre espiritual. 12 de octubre, Día de la Raza. Pero el descubrimiento no fue un hecho lingüístico, casual, ¿no? Se creó toda una doctrina del descubrimiento, desde los centros de poder coloniales, desde los imperios. Y esta doctrina del descubrimiento vino implícita en las capitulaciones de los reyes católicos otorgadas a Cristóbal Colón el 17 de abril de 1492 en la villa de Santa Fe, en la Vega de Granada. Se concibió esta doctrina del siglo XV para dar una fachada legal de origen católico a las ambiciones expansionistas de los imperios europeos. Concluyamos que el desentrañamiento de este debate, abanderado por el paradigma emancipatorio, crítico y decolonial, corresponde en lo espacial al continente que hoy llamamos Abya-Yala, a nuestra América, como decía Martí, y en lo temporal, con más ahínco y madurez, al presente siglo, sin desmeritar los aportes y señales que nos vienen de etapas más añejas. Simón Bolívar, inmortalizado por liderar una epopeya profundamente anticolonial, cumplió un rol determinante en lo político-militar y dejó una doctrina fundamental para la emancipación de nuestros pueblos, sin llegar al tremendismo de exigir a nuestros próceres el manejo de categorías que el proceso histórico del conocimiento solo llegaría a gestar en épocas posteriores. Sí podemos apreciar la valoración que en su momento hicieran de los efectos concretos del coloniaje, en ejercicio de una memoria histórica que, en el caso de Bolívar,
sirvió de justificación y aliciente para la revolución independentista. Citemos al Libertador. Decía: 3 siglos ha, dice usted, que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón. Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas porque parecen superiores a la perversidad humana y jamás serían creídas por los críticos modernos si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. Estamos citando a Bolívar en la Carta de Jamaica. El filántropo obispo de Chiapas, el apóstol de la América Las Casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas, extractada de las sumarias que se siguieron en Sevilla a los conquistadores, con el testimonio de cuantas personas respetables había entonces en el mundo y con los procesos mismos que los tiranos se hicieron entre sí, como consta por los más célebres historiadores de aquel tiempo. Todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad, se refiere a Las Casas. Verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad que con tanto fervor y firmeza denunció ante su gobierno y sus contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario. Podemos concluir entonces en esta primera sección dedicada a la categoría descubrimiento, sostener la consigna ni descubiertos ni fundados no ha sido resultado de un acto de rebeldía impulsivo o reactivo. Ha sido, eso sí, una convicción histórica, bien reflexionada y soportada en el estudio serio del proceso de invasión y las secuelas terribles que implicó para el devenir de las naciones originarias de Abya Yala, esas mismas las que sobrevivieron, que siguen clamando por verdad, justicia, reparación, revalorización y futuro. Tomo de Andrés Bello unas palabras que ayudan a asumir la tarea que me propuse cumplir con este ensayo. Lectores habrá, dice el maestro Bello, que califiquen de caprichosas las alteraciones que en estos puntos he introducido, o que las imputen a una pretensión extravagante de decir cosas nuevas. Las razones que alego probarán, a lo menos, que no las he adoptado sino después de un maduro examen. Fundación. La fundación es el complemento de la categoría descubrimiento, encubridora como ninguna otra del despojo y la esclavización negadora de la capacidad constructiva de las culturas originarias, usurpadora del trabajo creativo y productivo de la población autóctona, reiteración del supremacismo eurocéntrico, desprecio por las formas de vida ecológicas de las naciones indígenas y también por sus modelos urbanos, su ingeniería y sus arquitecturas. No hubo fundación, hubo invasión y ocupación de nuestro territorio y comenzó la esclavitud y el genocidio. El concepto fundación es una trampa ideológica de la colonialidad que lo supo inocular muy profundamente entre los pueblos antes colonizados. Se pretende instalar otro hito que da continuidad y reafirmación al hecho mítico de que toda génesis es potestad del invasor europeo, que el pueblo originario no tuvo la capacidad de descubrirse a sí mismo, ni de fundar su familia, su clan, su comunidad, su vivienda, su poblado, su ciudad, su país, su imperio, su territorio, sus límites. Se denigró de nuestro patrón de asentamiento. Nos llamaban ranchería de indios. La fundación es una forma de celebrar el genocidio. Al conmemorar la fundación de las ciudades o de los pueblos como hechura eurocéntrica, la mayoría de las cuales se han construido a partir de falsificaciones
que la historiografía burguesa fue imponiendo en el discurso oficial y en el sistema educativo, se han maquillado toda clase de contrabandos cognitivos que encubren el genocidio y el saqueo, perpetrados por la invasión europea imperial. Una tendencia permanente de las sociedades coloniales ha sido celebrar las fechas de ocupación violenta de los poblados indígenas por parte de los invasores, rebautizados con nomenclatura imperial. Los gobernantes organizan ferias, propagan por todos los medios el supuesto aniversario de la ciudad. Sus voceros no saben cómo explicar las razones de esas celebraciones, pero lo cumplen religiosamente el ritual, como una ceremonia puntual del culto a la colonialidad. La categoría fundación es inoculada permanentemente en las nuevas generaciones. Publicaciones oficiales dirigidas a la formación de nuestra infancia, aunque se puede observar algunos esfuerzos mínimos por deslindarse de la visión tradicional procolonialista, se sigue reincidiendo, por lo menos con esta categoría de fundación. La invasión colonialista destruyó muchas civilizaciones y comenzó la barbarie. Provocar una ruptura con el conocimiento impuesto por el poder colonial y los métodos utilizados por el mismo, repetidos sin revisión en los modelos educativos de las repúblicas oligárquicas y reimplantado en la época del imperialismo contemporáneo como base cultural para la sumisión y la dependencia, no es una tarea menos exigente que la confrontación política directa contra la opresión del capital monopolista de apetencias globalizantes. En el glosario de términos instalado en el imaginario latinoamericano y caribeño, la categoría civilización fue siempre sinónimo de la cultura occidental europea. Según la connotación generalmente aceptada, se asocia civilización a lo foráneo, un modo de vida más avanzado y sofisticado que el autóctono, comúnmente comparado con lo salvaje, y que los cronistas invasores en los siglos coloniales llamaron bárbaros, repitiendo la vieja visión que de ellos tuvieron los romanos. Por ejemplo, José Oviedo Ibáñez, a quien algunos hispanistas consideran el padre de la literatura venezolana, al referirse a la espiritualidad de nuestras poblaciones originarias, fíjense lo que dice: sus costumbres en la gentilidad fueron bárbaras, sin política, gobierno ni religión que los acreditase racionales. Esta conceptualización de la civilización como las culturas oficiales de los imperios excluiría las culturas milenarias que lograron construir sus modos de vida libres de una periodización convencional y desde la oralidad como vía de transmisión del conocimiento y la espiritualidad comunitaria. El pensamiento crítico decolonial en proceso de insurgencia contra el modelo civilizatorio dominante que ha puesto en riesgo de destrucción las condiciones para la existencia de la vida en el planeta, revaloriza la presencia de civilizaciones igualitarias y ecológicas en los pueblos ancestrales, por ejemplo en la Amazonía o en el Ártico, en cuyas cosmovisiones podemos encontrar hoy las claves para la preservación de la especie humana y los complejos ecosistémicos naturales que hacen posible la vida. Esto sí es una civilización. Los pueblos originarios que tienen una ecología profunda, que tienen una veneración por la ancestralidad y que tienen una visión distinta de la propiedad, no la propiedad feudal, esclavista y capitalista, que es la gran causante de los problemas, de los más graves problemas que tiene actualmente la humanidad. Prehispánico. Nuestro arte indígena antiguo no es es sencillamente nuestro arte originario. Nunca se nos nombró por nuestros propios gentilicios. Se impusieron las deformaciones que el invasor engendró desde su ignorancia y sus prejuicios sobre nuestro mundo material y sobre todo nuestro mundo espiritual. La periodización eurocéntrica entonces utiliza el para establecer que todo comenzó con ellos
y que lo que existió antes es una especie de prehistoria, ¿no? No es una época de cultura y de civilización. Pero yo también, y esto invito a que debatamos y reflexionemos sobre ese concepto prehispánico, que repito, no es útil para una periodización correcta de nuestra existencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo hispánico? ¿A partir de cuándo se comienza a usar la palabra Hispania? En todo caso, lo prehispánico sería lo que estaba en la península ibérica antes de la llegada del Imperio Romano. Fíjense que el Diccionario de Historia de España de Javier Alvear Esquerra define este término como el nombre que los romanos dieron a la península ibérica, es decir, Hispania. Y según la entrada Hispania de este texto compilador, el uso del término Hispania, nombre original de la península, se generalizó entre los autores griegos a partir de la época imperial romana, aunque sigue apareciendo el término Iberia. Entonces, lo prehispánico no es lo originario de América, lo prehispánico es lo que estaba en ese lugar antes de la llegada de la invasión del Imperio Romano. Por tanto, no es útil para definirnos y es además negadora de nuestras propias nombradías, porque nuestro arte, nuestras culturas, nuestras arquitecturas deben tener el nombre del pueblo que corresponda, si es azteca, si es inca, si es mapuche, del pueblo que sea, si es añú, si es barí, si es taíno, si es guaraní. No prehispánico, no nos metan en un saco de gatos, y muchos menos pueden hacer eso con las especies biológicas. ¿Cómo es posible que a estas alturas se quiera verbalizar que la papa, el maíz, el maní, el aguacate, prehispánicos? Pero por favor, porque por supuesto que existían no solo antes de España, sino antes de cualquiera de las geografías que se puedan mencionar. Llamo a la reflexión, no sigamos repitiendo esa palabrota, porque es una palabrota, porque es encubridora, es una falacia, porque nuestros productos y nuestras culturas originales tienen nombre propio. Poblamiento. Esta es de seguro la categoría con la mayor dosis de cinismo de las que suelen usarse en la historiografía colonialista. Los cronistas de India la utilizaron para referir el asentamiento de población de origen hispana o europea en general, en los territorios invadidos por los imperios bíblicos. Pero la llamada historia oficial, el discurso historiográfico de orientación positivista, reprodujo en forma mecánica la rancia terminología de los escribanos reales. La invasión colonialista europea no pobló, despobló, causó un genocidio, una catástrofe demográfica, una catástrofe humanitaria. Llamar poblamiento, entre comillas, al proceso de ocupación de los territorios ancestrales por las fuerzas recién llegadas es negar la preexistencia de una población originaria, es justificar el exterminio de millones de seres humanos para adueñarse de sus países y sus bienes, y es también hacerse eco, aún inconscientemente, de la doctrina del descubrimiento. Y, por supuesto, su corolario, terra nullius, que permitió a potencias coloniales europeas tomar el control de territorios vacíos, según ellos, o que los imperios considerasen desprovistos de sociedad civilizada, es decir, en perspectiva eurocéntrica, todos los territorios de todos los pueblos diferentes a ellos. Bartolomé de las Casas, a quien tanto calumnian, ¿no?, todavía hoy con aquello de la leyenda negra, escribe: han asolado, destruido y despoblado estos demonios encarnados más de 400 leguas de tierras felicísimas, y en ellas grandes y admirables provincias,
valles de 40 leguas, regiones amenísimas, poblaciones muy grandes, riquísimas de gente y oro. Han muerto y despedazado totalmente grandes y diversas naciones, muchas lenguas, que no han dejado persona que las hable. Imagínense esto en la época en que escribió la brevísima destrucción de las Indias. Y estas son realidades que hoy mismo estamos viviendo aquí en nuestros países, en Venezuela en el caso del pueblo añú, solo hablante, y otras naciones originarias. La Carta Latina, que es tan importante recordarla, la Carta Latina que la firmaron todos los religiosos que estaban en Santo Domingo en 1517. Imagínense que en órdenes, incluso órdenes religiosas, entre las que había algunas celos o competencias, algunos resquemores, fueron capaces de unirse todos para hacer esta denuncia. Y dice esa carta enviada a los reyes: ¿dónde están, reverendísimos señores, las innumerables gentes que en ella se descubrieron, refiriéndose a las Indias, a las islas de nuestro archipiélago, cuyo número compararon los descubridores con las hierbas del campo? De todos ellos no queda en la isla más de 10 o 12.000 entre hombres y mujeres, y estos, quebrantados y debilitados, por decirlo así, en la agonía, no han desaparecido por la esterilidad de la tierra, sino por los trabajos insoportables que les han impuesto. ¿Cómo es esta espada o esta peste?, se dicen los frailes. ¿Qué hambre han sobrevivido sobre estas gentes que les ha erradicado de la tierra? Se les ha privado de la propagación natural porque son debilitados por los excesos de trabajo y las familias son separadas. Ni el faraón, dicen los frailes, ni el faraón, ni el pueblo egipcio maltrató tan cruelmente a los hijos de Israel. Estos cristianos nuestros, o mejor, no corderos de Cristo, sino crueles enemigos, han hecho trabajar igual a las mujeres, a los hombres y a los niños. Esto lo decían los frailes de la Española en 1517, un documento muy importante que logramos encontrar gracias a ese gran historiador que fue el padre dominico Vicente Rubio, nuestro querido y recordado amigo. Y otro también de esa orden, Gustavo Gutiérrez, el peruano, acuñó el término catástrofe demográfica para hablar de ese despoblamiento que ocurrió realmente en nuestra tierra y que, según las estadísticas elaboradas por las diferentes escuelas antropológicas, se estimaban que habían en América, a la llegada de la invasión, unos hablan de 8.400.000, 13.380.000, 15.500.000, las más bajas estimaciones, y otras un poco más altas hablan de entre 90 y 112 millones de personas. La escuela de Berkeley habla de 100 millones, entre otras. Es decir, hubo una catástrofe demográfica, como dice el padre Gustavo Gutiérrez, porque se exterminaron naciones enteras por el afán de codicia de la invasión imperial, colonialista, europea en nuestra América, en Abya Yala. No podemos cerrar este cuestionamiento a la categoría poblamiento sin hacer mención de las armas biológicas introducidas por los invasores que azotaron a nuestros pueblos originarios. En palabras de Galeano, las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces de la invasión. Los europeos traían consigo plagas bíblicas, la viruela, el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales, venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, hasta las caries las trajeron. La viruela fue una de las que hizo desastres, nada más para cuando Cortés, al que tanto alaba el colonialismo por haber tomado Tenochtitlán, por haber destruido a los mexicas, pues la gran destrucción vino metiendo la viruela en aquella gran y hermosa ciudad. El desarrollo histórico del mundo, en particular
la conquista y dominio de nuestra América por parte de los europeos no se pudo haber llevado a cabo sin esa guerra bacteriológica, sin esa guerra biológica que destruyó a gran parte de nuestra población y disminuyó las fuerzas de nuestros guerreros. Entonces, no nos hablen de poblamiento, porque lo que ocurrió realmente fue un genocidio.